entre dos conjuntos, uno llamado dominio y el otro rango, de tal manera que a cada elemento del dominio le corresponda a lo más un elemento del rango. Cuando dice a lo más, significa que le corresponde en realidad un único. A cada elemento del dominio le va a corresponder un único elemento del rango. ¿Sí? Entonces, para que sea una función, a cada elemento del dominio le va a corresponder un único elemento del rango. Las funciones, ¿cómo las podemos encontrar expresadas? La podemos encontrar expresada a través de fórmulas. Por ejemplo, miren, ¿cómo sería a través de una fórmula? F de x igual a 2x cuadrado menos 3x más 7. Esa fórmula está dada en forma explícita. Podrían tener x por y menos 2 igual a 5. Esa también es una función, pero que está dada en forma implícita. Bueno, también puedo obtener información de una función a través de una gráfica, a través de un enunciado coloquial, a través de tablas. Bueno, depende de cómo esté expresado. O sea, tiene sus ventajas y limitaciones, ¿estamos? Generalmente uno trabaja siempre o trata de buscar la expresión en forma, tenerla despejada la variable en forma explícita, y uno teniéndola en forma explícita va a ser fácil para determinar quién es el dominio y quién es el rango. Gráficamente también, y si hacemos con una tabla, por ahí es conveniente tratar de poder graficarla a la función. Bien, por ejemplo, miren, acá ustedes tienen el gráfico de un electrocardiograma, ¿sí? Así es un electrocardiograma, donde ustedes miden, ¿qué mide el electrocardiograma? Es la variación del ritmo cardíaco en función del tiempo. Bueno, es posible traducir esta gráfica a una tabla, pero no a una fórmula o a una expresión. ¿Por qué? Porque siempre ese comportamiento no es de una manera regular. ¿Sí? Entonces, quizás puedo ir marcando los puntos, voy marcando los puntos y saco esos valores. ¿Sí? Pero no a través de una fórmula. ¿Estamos? Siempre nosotros vamos a trabajar con funciones reales de variables reales. Siempre. ¿Esto qué quiere decir? Que el dominio siempre va a ser los reales o un subconjunto de los números reales. ¿Sí? Cuando yo digo un subconjunto me refiero a un intervalo de los números reales. Veamos. ¿Cómo es la notación? Generalmente, o sea, la notación que nosotros usamos es, tenemos una función f, la cual parte de un conjunto x, que es el que se llama dominio, y tiene como llegada el conjunto y, que es el rango. X, fíjense, que lo denoto con letra minúscula, el x, chica, son los elementos que están en x, que están en el dominio. A cada elemento del dominio le va a corresponder un único elemento del rango, que eso es igual a f de x. ¿Ven? Es la misma notación. Acá ustedes tienen el dominio, sacan un valor, x, aplican la función que nos devuelve una f de x, que es igual a y, que son los valores que nos devuelve esa función. X se llama variable independiente. Independiente. O sea que los valores que toma el dominio, los elementos que están en el conjunto dominio, son las variables independientes. Y en este caso el y es lo que se llama variable dependiente. ¿Por qué? Porque depende de x. ¿Sí? La y no depende de nada. Bien, entonces lo importante acá, cuando nosotros decimos, bueno, decimos que y es la imagen de x a través de una función. Es por eso que nosotros la denotamos y igual a f de x. ¿Sí? Yo voy a ver qué me da y, porque depende de cuál sea la forma de esa función. Y igual a f de x.
donde X es la variable independiente, X es la variable dependiente. Nosotros de las funciones vamos a tener que saber determinar el dominio y el rango. Sobre todo el dominio. ¿Ustedes vieron funciones en secundario? ¿Sí o no? No. ¿Nada? O sea que a los que vieron, algo de idea tienen. Sí. Ah, bueno. Sí, muy poco. Bueno, algo de idea tienen. Entonces, vamos a ver, de las funciones, como yo les digo, necesitamos sacar el dominio y el rango. ¿Cómo vamos a sacar el dominio y el rango? El dominio es el conjunto de todos los valores que puede tomar la variable independiente. Todos los valores que puede tomar la variable independiente. Al dominio lo denotamos de esta manera, o también puede ser que lo vean así. Dom de f, quiere decir dominio de f. El rango es el conjunto de todos los valores que puede tomar la variable dependiente, o sea, la variable i. Es el conjunto de todas las imágenes, i igual a f de x. ¿Cómo lo denotamos? Rango lo escribimos en forma abreviada, RGO de f o así. Lo mismo, pero con letra minúscula. ¿Sí? Entonces, el dominio son todos los valores que toma la variable independiente. El rango son todos los valores que toma la variable dependiente. ¿Sí? O sea que cuando ustedes tienen una función, el x, en este caso, va a la función de x en y. El x, que es el conjunto de partida de donde parte la función, es el dominio. Y el i es lo que se conoce como rango, que es el conjunto de llegada. Bien, veamos. ¿Saben graficar puntos? Si ustedes saben graficar un punto en el plano. Sí. Bien. Sí. Bueno, entonces para eso ustedes ubican un sistema de ejes cartesianos. El eje X, que es el horizontal, es el eje de las abscisas. Esto es 1, esto acá valdría 0, 1, supongamos 2, 3, mejor le voy a decir con otro gráfico. 1, 2, 3. Bueno, el eje X es lo que se conoce como eje de abscisa. El eje Y, que es el eje vertical, es el eje de las ordenadas. ¿Estamos? Bueno, si yo tengo que graficar un punto, miren, voy a dibujar un sistema de ejes cartesianos. Siempre pongo el valor en la dirección positiva, tanto de X como de Y. Siempre la flechita solo va en esa dirección, no va en la parte negativa, porque estos no son puntos cardinales. Esto es 1, esto es 2, 3, 4. Supongamos que acá tienen el 1, el 2, tienen que tener más o menos la misma escala, menos 1, menos 2, bueno, menos 3, menos 1, menos 2. Supongamos que ustedes le dan el punto A que tiene coordenadas 1, 3. Este es el valor del X, este es el valor que corresponde al Y. Entonces, en 1, ¿qué hago? En 1 trazo una recta vertical, o sea que pase por X igual a 1. Trazo así. Extiendo, 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 extiendo. Después, en Y igual a 3, trazo una horizontal. O sea que corte ahí en el 3. Ahí, donde se intersectan, ese es el punto A de coordenadas 1, 3. Supongamos otro, que tengan el B de coordenadas menos 2, 1. Este, no se olviden, el primero es el que corresponde a X, el segundo el que corresponde a Y. Bueno, entonces, ¿qué hago? Trazo en X, busco el menos 2. El menos 2, acá, trazo, 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 trazo.
Y después en y igual a 1, trazo. ¿Ven? Entonces ese puntito donde se intersectan, ese es el punto B de coordenadas menos 2 para X, 1 para Y. ¿Sí? Si yo tengo que marcar el punto C, que tiene coordenadas 0, 2. ¿Sobre dónde estaría el 0, 2? En el 2 de I. Estaría marcado el punto ahí en el 2 de la I, digamos que va a ser yo. Bien, sobre el eje Y. Perfecto, porque acá el X vale 0, X vale 0, X vale 1, X2, 3, 4. Cuando el X vale 0, son los puntos que están sobre el eje Y. Bien, y si ustedes tienen, por ejemplo, el menos 3, 0, ¿dónde lo marco? En En la el X. X menos 3. Negativo. Claro, en la parte del negativo de la X. O sea, está sobre el eje X. En ese caso, cuando el Y vale 0, son todos los puntos que van a estar sobre el eje X. ¿Estamos? Eso tienen que tener en cuenta. Este va a ser el D. ¿Bien? Perfecto. O sea que sí saben marcar los puntos. Veo que sí saben. Siga. Profe, Bueno, no si somos usted... tan tontitos. Ah, no, me doy cuenta. Escúcheme, para ver si ustedes tienen una gráfica y para saber si esa gráfica es una función, lo que uno usa en realidad es el criterio de la recta vertical, porque no todas las relaciones son funciones. Por ejemplo, ustedes tienen x cuadrado más y cuadrado igual a 4, si ustedes hacen la representación gráfica, ustedes tienen una circunferencia, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo trazo una recta vertical y la corto a esa gráfica, ¿en cuántos puntos la corta la gráfica, esa recta vertical? La corta en este punto, que es un punto, y lo corta en este punto, ¿no? ¿En cuántos puntos lo corta? En 2. En En 2 2. puntos, exactamente. Entonces, si ustedes tienen la gráfica de una función y trazan una recta vertical, para que esa gráfica corresponda a una función, la recta vertical debe cortarlo en un único punto. Entonces, x cuadrado más y cuadrado igual a 4, ¿va a ser una función? ¿Esta gráfica corresponde a una función? Si lo corta en 2 puntos. No, profe. No. No, ¿En cuántos puntos lo tienes que cortar? en En 1. uno solo. Entonces, usamos lo que se llama el criterio de la recta vertical. Fíjense, otro ejemplo. Tienen x igual a y cuadrado. Si nosotros trazamos una recta vertical, supongamos en cualquier parte de la gráfica, ¿no? Trazo la recta vertical ahí. ¿En cuántos puntos la corta la gráfica? La corta en este punto y en este punto. En 2 puntos. En 2 de nuevo. Entonces, ¿es función? No. No. No es función. Bueno, otro gráfico, a ver. Entonces, el criterio de la recta vertical, ¿qué tiene que hacer? Ustedes van a dibujar en cualquier parte, van a dibujar una recta vertical. Por supuesto, sobre la gráfica de esa relación. Esta puede ser cortada, si es cortada en 2 puntos o más, entonces esa relación no es una función. Para que sea una función, la debe cortar en un único punto. Miren, yo acá les quería hacer un grafiquito, por eso estoy llegando hasta abajo. Entonces, es muy importante porque el criterio de la recta vertical, ustedes trazando una recta vertical pueden saber si es función o no. Por ejemplo, miren, si ustedes tienen y igual a x al cuadrado, la gráfica, la gráfica es esto, es una parábola que se abre hacia arriba. Esa es la gráfica. Bueno, no le puse acá ¿Profe? valores, sí, decime.
La parábola iba hacia arriba cuando A era positivo, ¿verdad? Algo así, ¿eh? Sí, sí, eso lo vamos a repasar en este capítulo, sí. Bueno, sí. Si ustedes trazan una recta vertical, en cualquier parte de la gráfica, ustedes fíjense, ¿en cuántos puntos la corta? En uno. En uno solo. Y esa recta vertical, miren, yo la puedo mover. Yo la voy a mover. Miren, la puedo trazar ahí. La puedo trazar ahí. ¿La están viendo que la muevo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, la puedo trazar ahí, por ejemplo, que coincida con el eje. Bueno, siempre donde ustedes la muevan, va a cortar a la gráfica en un único punto. Entonces, por ejemplo, y igual a x cuadrado es función. ¿Sí? O sea que gráficamente es fácil de darme cuenta si es función o no, porque trazo una recta vertical y si lo corta en un único punto es función, si no lo corta en un punto, si lo corta en 2 o más puntos, no es función. ¿Bien? ¿Alguna duda? No, profe. Bien. Veamos cuándo sacamos el valor numérico. Para sacar el valor numérico de una función es lo mismo que sacar el valor numérico de un polinomio, ¿se acuerdan? Nosotros para sacar el valor numérico, ustedes van a tener la expresión de la función en forma implícita o explícita. En este ejemplo está dada en forma explícita. Si yo quiero sacar el valor de la función, o sea, su valor numérico, ¿qué tengo que hacer? Voy a sustituir el valor de la variable esa x por el número que me dan. Por el número que me dan. Y es lo que dice ahí. Simplemente se sustituye el valor de x, donde aparece la variable en la expresión, por ese número que me da. Y ese resultado me va a dar, voy a obtener como resultado un número real. Miren, si yo quiero calcular el valor de f de menos 2, simplemente donde dice x voy a poner menos 2. Entonces me queda, este es el apartado A, 2 por menos 2 al cuadrado, menos 5 por menos 2, más 1. Y lo resuelvo. Menos 2 al cuadrado es 4. 4 por 2, 8. Menos por menos más 10, más 1. Y entonces esto me da 19. O sea que el valor de la función en el punto en menos 2 es igual a 19. Para el apartado B hago exactamente lo mismo, solamente que ¿por qué valor van a reemplazar la variable x? 1. Por 1. Por 1, entonces van a hacer f de 1. Entonces reemplazan, ponen 2 por 1 al cuadrado, menos 5 por 1, más 1. Y bueno, entonces les queda 2 menos 5, más 1. ¿Cuánto les da? ¿Menos 2? Sí, A menos ver. Bueno, Sí, menos entonces, 2. bien, entonces el valor de la función en x igual a 1 es igual a menos 2. Y ahí obtienen la solución. Ese es su valor numérico. Vayan abriendo el aula virtual, chicos. Así les doy la clave. Bien, ¿alguna duda entonces cómo obtenemos el valor numérico? No, profe. Se reemplaza X por ese valor. Se reemplaza, es lo mismo, claro, es lo mismo que hacíamos para el polinomio. Lo mismo. Bueno, la clave de hoy, viernes 4 A S R S 7. Les doy unos minutitos, registran su asistencia. Bueno, ustedes pueden les pueden pedir en el ejercicio que saquen la intersección de la gráfica de la función con el eje X o con el eje Y. Voy a hacer un grafiquito para que lo razonemos. Si nosotros tenemos que sacar, no tomo el eje.
Si nosotros tenemos que sacar la intersección con el eje X, ¿cuánto vale la Y? Este es el eje X, el eje de las abscisas, el eje Y. Si a nosotros nos piden la intersección con el eje X, pregunto, ¿cuánto vale la Y? 0. 0. 0. 0. Entonces, ¿qué van a hacer? Ustedes a la función que tengan, que les va a dar en forma explícita la ecuación, a esa f de x la van a igualar a 0. Entonces, ustedes van a encontrar un x sub 0, digamos, que va a ser el valor, supongamos acá, que va a ser el valor donde intersecta el eje x. Eso es lo que están buscando, ese valor de x0. Ya vamos a ver, por ejemplo, me estoy adelantando. Ustedes tienen f de x igual a x cuadrado menos 2x más 1. Esto tiene como representación gráfica, esto es una función polinómica, ya vamos a ver su clasificación. Esto tiene como representación gráfica una parábola. Si yo estoy buscando la intersección con el eje x, lo que uno hace, entonces eso significa que el y vale 0. ¿Quién es el y? Esto. Eso es y. Entonces les queda x cuadrado menos 2x más 1 igual a 0. O sea que cuando uno busca la intersección de esa gráfica de la parábola, lo que está buscando en realidad son los ceros o las raíces de una ecuación cuadrática, que es lo que vimos en la unidad 4, para que vayan viendo cómo se relacionan los términos. Bueno, también les pueden pedir la intersección con el eje Y. Si ustedes les piden la intersección con el eje Y, o sea que el punto va a andar sobre el eje Y. Sobre el eje Y. Supongamos que por acá andará el puntito. ¿Estamos? Entonces, ¿cuánto vale el X si el punto está sobre el eje Y? Entonces, en ese caso, el X vale 0. Entonces, ¿qué hacen? Reemplazan en la función el valor X por 0. O sea, lo que ustedes están haciendo es calcular en realidad el valor numérico de la función en 0. Y eso les va a dar un número, una constante, no sé cuánto, pero bueno, eso es lo que están buscando. Por ejemplo, si a ustedes les están pidiendo de este ejemplo, de la cuadrática, de esta función, les están pidiendo la intersección con el eje Y, yo les dije, bueno, entonces en ese caso el X vale 0. Reemplazo f de 0. Entonces en la función la reemplazo, me va a quedar 0 al cuadrado, menos 2 por 0, más 1. Entonces ese valor es 1. Quiere decir que intersecta al eje Y en el punto 0, 1. ¿Sí? Porque este es el valor que está devolviendo Y. Eso es lo que hacemos para sacar la intersección. Cuando sacamos la intersección con el eje X, el Y vale 0. Cuando sacamos la intersección con el eje Y, la X vale 0. Y no es otra cosa que calcular el valor numérico de la función en X igual a 0. Y van a obtener una constante. Bueno, ¿cuál es el valor de esa constante? Depende de la forma de la función. ¿Sí? Como el ejemplito en este caso, que nos ha dado 1. ¿Bien? ¿Alguna duda? No, profe. Bien, No, profe. sigamos. Sigamos entonces, ya vamos a ver los ejercicios. Bueno, veamos la clasificación de las funciones. Las funciones se pueden clasificar en algebraicas o trascendentes. ¿Cuáles son las algebraicas? Son aquellas funciones que se pueden obtener a partir de operaciones algebraicas, suma, resta, multiplicación, división, raíces, entre polinomios. Tenemos las polinómicas, racionales e irracionales. Esas se llaman algebraicas. Ejemplo de una polinómica. De polinómicas. Por ejemplo, ejemplo 1, f de x igual a 2x menos 7. Esa es una polinómica. Otro ejemplo, pueden tener, no f, le llamemos g de x
5x cuadrado menos 8x más 16. Esa es otra polinómica. Otro ejemplo, h de x igual a x al cubo menos 1. Ahí tienen otro ejemplo de una polinómica. ¿Ven? Tiene forma de polinomio. Siempre las polinómicas, el dominio de las polinómicas, de cualquier función polinómica, son los números reales. ¿Sí? Siempre el dominio de una función polinómica son los números reales. No tienen problemas polinomios. Yo cualquier valor puede tomar x. ¿Sí? En el caso de las racionales, por ejemplo, ¿dónde va a aparecer la variable, chicos? ¿Dónde va a aparecer? Sobre todo en el denominador. Entonces, por ejemplo, f de x igual a 5 sobre x más 2. ¿Sí? Esa es una función racional. Otro ejemplo, pueden tener una función g de x igual a x menos 7 sobre x. Esa es otra función racional. ¿Cómo harían para sacar el dominio de una función racional? Para sacar el dominio de una función racional son aquellos valores donde no se anula el denominador. Sí, lo mismo que hacemos para resolver la ecuación racional. Bueno, fíjense en esta racional, si yo tuviese que sacar el dominio, ¿cuál sería el dominio de f? De esta f. ¿Qué valor puede Cualquier tomar número x? menos x menos 2. Claro, cualquier número real menos el menos 2. ¿Por qué? Porque en el número menos 2 se anula el denominador. Si yo tuviese que sacar el dominio de esta función racional g, de esta, Todos ¿quién es los el dominio? reales menos 0. Menos el 0. Perfecto. Bien, ya vamos adelantándonos con dominio. Una irracional. Ejemplos de irracional. F de x igual a la raíz cuadrada de x menos 1. Ese sería un ejemplo 1. G de x igual a x al cuadrado menos 4 bajo el signo de la raíz cuadrada. ¿Bien? Bien. Pregunta. ¿Cómo harían para sacar el dominio de f? De esta f que está acá. ¿Cómo harían? Tendría que ¿Cuándo una raíz? buscar todos los valores. Sí, x menos, hacer con una inecuación de que x menos 1 sea positivo. Bien, bueno, cuando ustedes tienen una irracional, chicos, en el caso de que como el índice acá es 2, es par, para que esté definida esa raíz, el x menos 1 tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Porque si es un número negativo, yo no puedo calcular la raíz cuadrada de un número negativo. Entonces, fíjense, aparecen las inecuaciones. Entonces, x de espejo mayor o igual que 1. El 1 que está restando pasa sumando. Entonces, el dominio de esa función va a ser el intervalo cerrado en 1 a infinito. Si quieren, se ayudan con un grafiquito. Acá tienen el 0, acá tienen el 1. Son todos los mayores, puntito lleno, hacia la derecha. ¿Ven? Y ahí aparecen las inecuaciones que estábamos viendo recién, que estábamos repasando. ¿Alguna duda? Profe, ¿qué pasa en el caso de que tengamos un exponente, digamos, en el número o también que si se puede implementar este valor absoluto? También, por ejemplo, vamos con el apartado G. Si yo quiero sacar el dominio de la función G, ¿qué tengo que hacer? El x cuadrado menos 4, ¿cómo tiene que ser
Tiene que ser siempre una cantidad mayor o igual que 0. X cuadrado mayor o igual que 4. Saco raíz en ambos miembros. Entonces me queda valor absoluto de X mayor o igual que 2. Y ahí me aparece el valor absoluto que me estás preguntando. Entonces, por las propiedades del valor absoluto, por las propiedades, esto me queda, si y solo si, el X es mayor o igual que 2, o el X es menor o igual que menos 2. Gráficamente, esto es 0, esto es menos 2 y esto es 2. Los menores o iguales son los que están a la izquierda del menos 2, incluido el punto. Los mayores o iguales que 2 son los que, marco el 2, son los que están hacia su derecha. Entonces, si yo hago la unión, va a ser desde menos infinito a menos 2, cerrado, perdón, ahí pone bien el signo, menos infinito a menos 2, unido al 2 infinito. O sea que va a depender de la forma que tiene lo que está bajo el signo de la raíz. No, y si tienen una raíz cúbica, me están preguntando. Un ejemplo, este sería un ejemplo 2. Un ejemplo 3. Miren, ¿qué pasa si ustedes tienen la función h de x igual a la raíz cúbica de x más 5, supongamos? Bueno, ¿qué valores puede tomar x si ustedes tienen una raíz Todos. cúbica? Todo, porque yo puedo calcular la raíz cúbica de un número positivo, ¿sí o Sí, no? Y de un número negativo, también. también. Entonces, en este caso, la x no tiene problema. En este caso, el dominio de esa función h son todos los reales, porque puede tomar cualquier valor. El problema es cuando el índice es par. Ahí es donde tienen que tener cuidado. Bien, bueno. ¿Puedo volver a la otra pantalla ahora? Pero profe, esa captura. Listo. Bien. Bueno, y después tienen las funciones, las trascendentes. ¿Cuáles son las trascendentes? Y bueno, justamente son las trigonométricas, logarítmicas, exponenciales. Un ejemplo de logarítmica. F de x igual al seno de 2x menos 5. Ahí tienen una logarítmica, o sea que van a aparecer el seno, el coseno, tangente, secante, cosecante. Esas son funciones trigonométricas. Logarítmica puse acá y es trigonométrica, Claro, esa es perdón. trigonométrica, profesor. Sí, no, yo he escrito cualquier cosa. Trigonométrica. Trigonométrica. Va a aparecer alguna de las razones. Seno, coseno, tangente. Logarítmica. Por ejemplo, una función g de x, logaritmo de x menos 1. Ahí tienen una logarítmica. Vamos a un ejemplo de exponencial. La variable va a aparecer en el exponente. Por ejemplo, f de x igual a 3 elevado a la x más 2. La variable aparece en el exponente, por eso se llaman exponenciales. ¿Sí? Ese número puede ser mayor que 1, después uno tiene que analizar si es mayor que 1, menor que 1, para sacar el dominio. Esa no es tan, hay que analizar. Por ejemplo, pueden tener un medio elevado a la x. Bien, el exponente aparece en la variable aparece en el exponente. Por eso se llaman exponenciales. Bien, bueno, ahora sí estamos en condiciones de pasar a hacer la práctica. Ahora sí, después que hemos visto todo eso, podemos pasar. Son sencillos los ejercicios. Vamos al ejercicio 1. ¿Puedo mover la pantalla? Sí. No, espere, profe, estoy copiando la parte de abajo. Bueno, entonces te dejo ahí un ratito. Estás copiando ahí los ejemplos. Ya me van a decir cómo voy a sacar el dominio de la logarítmica.
Profe, una pregunta. En la trigonométrica dice función de x, digo fx igual a qué. Seno. Ah, gracias. Ya está. Puede cambiar si quiere. Gracias. Seno. Vamos ahora al ejercicio 1. Dice, dadas las gráficas, identifica cuáles son y corresponden a funciones. Acá le voy a poner la flechita, esto es el eje X, el eje Y, X, X, Y, X. Bueno, graficamos. A todas las voy a graficar con rojo. Trazo una recta vertical. Por ejemplo, para el apartado A. ¿En cuántos puntos lo va a cortar? 2. En En 2. 2. Entonces lo corta en ese punto y en ese punto. Entonces, ¿es función? No. 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 Entonces el apartado A No, no no es es función. No es función. El apartado B, trazo una recta vertical en cualquier parte. Supongamos ahí. A simple vista sí. Sí, y yo la muevo a esa recta vertical. ¿Siempre lo va a cortar en un único punto? Sí. 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 Sí es función. En cualquier parte que ustedes tracen la gráfica de esa recta, lo corten en un único punto. Apartado C. Trazo una recta vertical ahí. Esa ya no. Este ya no, ¿por qué? Porque lo No, corta no es función. en un punto, 2 puntos, 3 puntos. Lo cortan ¿Sí? en 3 puntos. En 3 puntos. Entonces esta no es función. ¿Y alguien me hablaba? Si trazo en el apartado D, en cualquier parte que ustedes tracen, y ustedes imagínense que esa recta vertical yo la muevo. Siempre que ustedes la muevan, la cortan en un único punto. Sí es función. Sí. ¿Bien? ¿Alguna duda? No, profe. Esta tiene forma la D de una trigonométrica. Así se comportan, son ondas. Así se comportan las gráficas de las trigonométricas. Esta está desplazada, pero tiene pinta de un seno, coseno. Bien, ¿puedo mover la pantalla? No, me falta el último gráfico. Bueno, Sí, hacelo. profe. Hacelo el último gráfico y seguimos. O sea, profe, que la única que son funciones son las que van como viborita por las X o por... No, no hace falta que sea una viborita, porque vos podés tener una función lineal, que no es una viborita, y sí es función. Vos tenés, esto es X, esto es Y bueno, yo puedo tener una recta, la gráfica de una recta. Bueno, esa es una recta. No sé, supongamos que Y es menos 2 y que esto es 1. Yo puedo obtener la ecuación de esa gráfica, de esa recta, ya lo vamos a ver. Y bueno, y esa, por ejemplo, sí es función. ¿Por qué? Porque vos en donde traces tu recta vertical, la corta a la gráfica en un único punto. ¿Ven? No es que tiene que ser una viborita, no. La parábola, la que hemos visto, trigonométrica, exponenciales, la gráfica de una exponencial es así. Esto es X, esto es Y. Si yo tengo Y igual a 2 a la X, bueno, esto es 1. La gráfica hace así. ¿Sí? Y esa también es una función, porque vos en cualquier parte donde traces la recta vertical, la corta en un único punto. En cualquier parte. ¿Ven? La gráfica lo corta en un único punto. Entonces, esa es función. Depende de la función de su gráfica. Esta yo les decía, bueno, esta es una trigonométrica por la forma que tiene. Pero no siempre es viborita. Bueno, ¿puedo mover ahora la pantalla? Sí, profe. Sí, profe.
Bueno, vamos a ver el ejercicio 2. En el ejercicio 2 dice, no, en el ejercicio 2 dice, clasifica las siguientes funciones. Bueno, entonces vamos a poner el apartado A. ¿Qué tipo de funciones? Primero Bueno. digamos si es algebraica o trascendente. Es algebraica. Algebraica. Función algebraica. ¿Qué tipo de función? Polinómica. Dentro, polinomio. Bien. Dentro de las algebraicas, polinomio. El apartado B, ¿qué tipo de funciones? ¿Es algebraico o trascendente? Trascendente. 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 Logarítmica. Bien. Logarítmica. Bien. Logarítmica. Logarítmica. Apartado C. ¿Qué tipo de funciones? Trascendente. Trascendente. Era una irracional. Esta es una irracional. Casi. Sí, ya sé, pero ¿qué era? ¿Algebraico o trascendente? Las algebraicas eran Trascendente. polinómicas, Trascendente. racionales, irracionales. Las trascendentes, trigonométricas, exponenciales, logarítmicas. Entonces, ¿es algebraica o Algebraico y trascendente? racional. Es algebraica. Algebraica. Bien, algebraica. En este caso es irracional, es una función irracional. Apartado de, ¿qué tipo de función es? ¿Algebraica o trascendente? Trascendente. Es una trascendente Es una Trascendente. trascendente, sí. trigonométrica. En este caso es trigo, sí. Trigonométrica. Es trigonométrica. El apartado Es una función racional. ajá, y Algebraica la racional. ajá, entonces es algebraica. Algebraica. En este caso, racional. Y la última del apartado F Trascendente exponencial. es trascendente exponencial. Ahí la variable, como yo les digo, aparece en el exponente. Bien, ¿alguna duda en la clasificación? No, profe. Me dicen si puedo mover la pantalla. Pero, profe, ya terminó copiando. Bueno, Ejercicio así nos darán en el parcial. obviamente que no. Cuando ustedes les den un ejercicio en el parcial, les va a decir que saquen el dominio, que den el rango, que hagan la gráfica, que hagan la intersección con los ejes. Todo eso. Profe, esa puede ser pregunta tipo ensayo. Ah, la pregunta tipo, y sí puede ser tipo ensayo. Donde les den, por ejemplo, una parábola y van a tener que completar cuadrado, encontrar la intersección con el eje X, con el eje Y, sí, puede ser tipo ensayo. Vamos, sigamos. Quería salir el sábado. El sábado. Vamos al ejercicio 3. Nada habías querido. En el ejercicio 3, determina el dominio de las siguientes funciones. Aquí tenemos el apartado A. ¿Qué tipo de funciones es esa? Perdón. ¿Qué tipo de funciones? Una algebraica. Ajá, pero de la algebraica, ¿cuál? Polinómica. Ajá, Polinómica. y yo qué les Polinómica. dije, si tienen una polinómica, ¿cuál es el dominio de la polinómica? Todos los reales. Todos los reales. Siempre que tengan una polinómica, ustedes, el valor que puede tomar X es cualquier número real. Siempre. Así sea una lineal, una cuadrática, una cúbica, no importa. Es un polinomio, es una función polinómica, el dominio son todos los reales. Vamos al apartado 13. Ajá, tienen una racional. ¿Cuál es el dominio de la racional? Yo ya les anticipé. Todos los reales menos 3. Claro. Menos 3. Todos los números reales menos aquellos que anulan el denominador. Si yo me fijo, el denominador es 3 más X.
¿Dónde se hace 0 el denominador? Cuando el x vale menos 3. Entonces el dominio son todos los reales menos el menos 3. Entonces nosotros decimos, la función está definida para todos los reales menos el menos 3. Eso cuando hablamos de que la función está bien definida, es cuando sacamos el dominio. ¿Se entiende? Sí, profe. Vamos al apartado 3D. Tenemos una irracional, una algebraica irracional. ¿Cuál era el dominio? ¿Qué teníamos que hacer para que esté bien definida? ¿Cómo tenía que ser lo que está bajo el signo de la raíz? Cuadrado puede ser. Bueno, ahora sí, ya se fue el ruido del viento. ¿Cómo tiene que ser el Cuadrado x más puede ser. 1? ¿Cómo? Tiene que ser positivo. Puede ser negativa. Puede ser Mayor o igual a mayor 0. o igual a 0. Tiene que ser positivo siempre, ¿estamos? Y puede ser 0, también puede ser 0. Bueno, entonces de ahí despejamos, de esa inecuación, despejamos. El x va a tener que ser mayor o igual que menos un medio. ¿Cuál es el conjunto solución? ¿Hace falta que haga la gráfica? Quiero que me dicten el intervalo, chicos, ¿no? Eso estoy esperando. Cerrado, No, un medio y cerrado, menos un medio, coma, infinito. hasta infinito. Eso. Y ese va a ser el dominio, chicos. De menos un medio a infinito. O sea que, si puede tomar el valor menos 2, no. ¿Puede tomar el valor menos 5? No. Desde menos un medio, esto es 0, esto es 1, el menos 1, esto es menos un medio anda por acá. Entonces son todos los valores, o sea, todos los que están hacia su derecha. ¿Sí? Todos los que me quedan hacia la izquierda del menos un medio, en esos valores no está definida la función. Si yo quiero calcular, no podría, porque me va a quedar el resultado de un número negativo y yo no puedo calcular la raíz cuadrada de un número negativo. ¿Bien? Perfecto. Vamos a la... ¿Copiaron? Sí, profe. Vamos al apartado H. Y acá vamos a repasar A para sacar el dominio de esta función f. Cuando yo les había definido el logaritmo en base b de a, ¿cómo era la base? ¿Cómo era b? Para que esté bien definido el logaritmo. La base elevado a A. No, perdón, la base elevado al resultado que es C tiene que ser igual a A. Sí, pero esa ya es la definición. Pero yo quería que vos me digas qué condición tiene que cumplir b. ¿El b puede ser menos 1? ¿Puede ser menos 10? No, era que el B tenía que ser positivo, ¿cierto? Bien, la base tiene que ser positiva, perfecto. ¿Y cómo tiene que ser el logaritmando o el argumento de ese logaritmo? Ah, y la base es distinto de 1, ¿no? Distinto de 1. ¿Cómo tiene que ser el argumento? Y tenía que ser también distinto de 0. Mayor que 0. ¿Sí? Positivo. Tiene que ser siempre positivo. Bueno, entonces, para sacar el dominio, ustedes fíjense, ustedes tienen logaritmo en base 10, o sea que la base no tiene problema. Lo que tienen que tener cuidado es con el argumento. Para sacar el dominio, el 2 sobre x más 1, por la definición del logaritmo, esto tiene que ser siempre una cantidad positiva. ¿Y qué nos aparece ahí? Una inecuación. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo resuelvo esa inecuación? Por eso les di el tipo cociente, porque yo no quería que tengan dificultad con esto. ¿Cuándo un cociente es mayor que 0? Cuando es positivo. Cuando el denominador es... Cuando los dos tienen el mismo signo. Sí, lo positivo. Bueno, pero el 2 ¿cómo es ya? positivo.
Así que Positivo. Entonces, el x más 1, ¿cómo va a tener que ser? Hay una única opción acá. mayor que 0. Mayor que 0. Entonces, el x va a ser mayor que menos 1. Hacen la gráfica si quieren para ayudarse. Por acá tienen el 0, el menos 1. Son todos los valores que se encuentran a su derecha. A la derecha del menos 1. ¿Cuál es el conjunto solución? Eso es lo que va a ser el dominio. Desde menos 1 hasta infinito. Infinito. Y es, claro, y eso escribo ahí en el dominio. De menos 1 a infinito. ¿Cómo saco el dominio de la Cerrado función? menos 1 sería. No, porque la desigualdad es mayor que 0. Es mayor estricto, no es igual a 0. Vos no podés calcular el logaritmo de 0. Entonces, Gracias. ¿dónde? Para sacar el dominio de una función logarítmica, lo que usan es la definición del logaritmo. O sea, sí es verdad, esto era igual a n, sí, solo si b elevado a la n me daba igual a a. Eso sí, yo les definía así. Pero las condiciones que tienen que cumplir la base y el argumento es que la base tiene que ser siempre una cantidad positiva, diferente de 1, y el argumento, la condición re importante, es que tiene que ser positivo. Si no, no puedo calcular el logaritmo. Entonces, de ahí es que analizo por la definición del logaritmo, 2 sobre x más 1 tiene que ser mayor que 0. Como para que este cociente sea mayor que 0, los dos deben tener el mismo signo. El 2 ya es una cantidad positiva, o sea que el x más 1 tiene que ser mayor que 0. Para que el x más 1 sea mayor que 0, x mayor que menos 1. Y encuentro el conjunto solución. Ese es el dominio. ¿Se entendió? Por eso es importante todo lo que vamos viendo anteriormente, porque lo vamos a ver de nuevo en función, así como están vinculados los temas. En el caso del logaritmo, de la irracional, de la cuadrática, la lineal, ni hablar, porque como ver funciones lineales, o sea, las funciones cuadráticas. Bien, ¿estamos? Un último ejercicio y les doy la nota. Me dicen cuando pueda mover la pantalla. ¿Listo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a otro. El 3J. ¿Cuál es el dominio? Acá tienen una función combinada. ¿Qué tipo de funciones? Y ahí tenés una irracional. Sí. Ajá, ¿y qué más? ¿Pero qué operación? Polinómica. Ustedes fíjense, tienen un cociente, ¿no es así? O sea que Sí. tienen una racional. Pero en el denominador de esa racional hay una irracional. Es una combinada. Bueno, ¿cómo hago para sacar el dominio de la racional? ¿Cómo las dos condiciones juntas? Claro, ¿cómo tiene que ser el denominador? Tiene que ser, no tiene que ser imaginario, o sea, no tiene que llegar a... No tiene que ser 0. Claro. El denominador. Y además, ¿qué otra cosa? Para que esté Y definida. x al cuadrado más 4 no tiene que ser negativo. Tiene que ser siempre mayor Positivo. que 0. Sí, mayor que 0. Bueno. Y entonces, ¿esto va a ser siempre o no? El x cuadrado más 4. ¿Siempre va a ser más grande que 0? Sí. Sí. Sí, Sí, cualquiera. porque en caso de tener número negativo también sigue siendo positivo ¿Por qué? elevado al cuadrado. Claro, porque ustedes, cualquiera sea el Claro. número del x que ustedes encuentren y lo elevan al cuadrado,
Entonces ese número me queda positivo. Bueno, positivo. Más un 4 sigue siendo positivo. Entonces esto siempre se va a cumplir. ¿Y va a ser siempre distinto de 0? También. Siempre va a ser distinto de 0. Porque el x al cuadrado, para que esto sea 0, el x al cuadrado tendría que ser igual a menos 4. Y ningún número elevado al cuadrado me va a dar menos 4. ¿Sí? Entonces siempre se van a cumplir esas dos condiciones. Entonces, ¿qué valor toma x? ¿Qué valor puede tomar x? ¿De 2? ¿Por qué 2? ¿Y acaso no puede tomar el 1000? ¿El 2? Reales. ¿El menos 5? Ah, bien, entonces el dominio son todos los reales. Porque el x puede tomar cualquier número real. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Después vamos a hacer otro ejemplo la clase que viene. Los hacemos, quedaron ahí 3 ejemplitos, no es nada. Voy a detener la grabación y paso a